Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar continuidad a la sexta jornada de estudios históricos y arqueología en un día un poco raro, ¿no? Porque, bueno, estamos en plena celebración de clausura y al mismo tiempo recibimos un mazazo fuerte y nos sentimos un poquito raros hoy, ¿no? Estamos mal, porque estamos mal, pero bueno, tenemos que seguir adelante y en memoria de nuestro amigo Juan, pues estar aquí y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Que seguramente puede ser lo que él hubiera querido. Entonces vamos a intentar reponernos un poco de todo el esfuerzo, de tanta emoción, para tratar un tema que llevamos muchos años investigando, ¿no? Que son esas relaciones tan fuertes que hay entre el hecho de los santos de Berzocana y el hecho de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esos dos hechos espirituales, históricos, se conectan de una manera, yo creo que muy poco reconocible por las dos partes, ¿sabes? Las dos partes sí entienden que hay una relación entre lo que pasa en Berzocana, lo que ha pasado en Berzocana y lo que pasó en Guadalupe y pasa en Guadalupe, ¿no? Pero esa relación, aunque entendemos que está, muchas veces no sabemos por qué, ni podemos cimentarla en hechos que podamos consensuar entre todas las partes, ¿no? Desde que puse el pie aquí en este pueblo, pues no dejo de escuchar que la Virgen de Guadalupe ha estado aquí en Berzocana antes de ir a Guadalupe. Eso es algo que he escuchado desde el minuto uno a toda la sociedad, desde la persona más humilde hasta el más culto. Lo he escuchado en todos los foros, lo he escuchado en conferencias, lo he escuchado a la gente cuando le hacen una entrevista en la tele, lo he escuchado en conversaciones de amigos, lo he escuchado a los niños decírselo a otros niños porque se lo va a escuchar a sus padres, ¿no? Claro, tanto machaqueo al final te hace pensar que tiene que haber algo ahí, ¿no? Que tiene que haber algo de cierto en esa obsesión que manifiesta un pueblo entero, ¿no? Porque cierto es que en muchos pueblos se dicen muchas cosas y a veces esas cosas que se dicen en los pueblos no tienen una base certera, ¿no? Se basan en elucubraciones, en fantasías, cuando no en leyendas metafóricas que intentan explicar una realidad cotidiana para la cual no se tiene ninguna explicación clara, ¿no? Entonces, el hecho estaba ahí, ¿no? La gente en Berzocana decía que sí. Yo cuando iba a Guadalupe y preguntaba por San Fulgencio, lo primero que me hacían, con una mirada de sorna y de un poco irónica y un poco así, ¿no? Con la confianza que nos tenemos, decía: San Fulgencio, ¿quién es ese señor? Decía San Fulgencio, ¿quién es ese señor? ¿Sabes? Vamos diciendo, pero irónicamente, ¿no? Ellos sabían muy bien quién es San Fulgencio, por supuesto, y saben muy bien de esas relaciones que existen entre Berzocana y ellos, ¿no? Lo que pasa es que esas relaciones nunca se ponen de manifiesto de por qué, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar hoy. Vamos a intentar poner argumentos a esa relación que tenemos con Guadalupe tan estrecha desde los primeros momentos, incluso en momentos previos al descubrimiento, vamos a decir, ¿no? A la invención, como se decía entonces, ¿no? Las leyendas se cruzan entre sí, ¿no? Leyendas y muchas veces los datos históricos. Y lo cierto es que el desarrollo que van a tener los dos entes van a ser muy paralelos. Y el protagonista de toda esta historia, de toda esta tradición, va a ser una virgen. Una virgen de la que estamos hablando desde épocas de San Fulgencio y Santa Florentina. Una virgen que estaba con ellos, ¿vale? Esa virgen, técnicamente, va a ser la que venga hasta, no sabemos si Berzocana o Guadalupe, ya veremos, pero que finalmente va a acabar en Guadalupe. Va a acabar en Guadalupe, pero con una metamorfosis. Es decir, esa virgen que estaba con los santos
no puede ser nunca la misma Virgen que tenemos hoy en Guadalupe. Lo que sí es de las dos es la tradición. Las dos vírgenes aunan una misma tradición, ¿vale? Vamos a pasar de una virgen del siglo VI en tabla, pintada, de la cual no tenemos ningún resto, pero tenemos que entender que la virgen que venía con los santos era así. Era una virgen pintada en una tabla, porque en el siglo VI no se esculpían las vírgenes, ¿vale? Entonces la virgen que estaba con los santos era una virgen más o menos como esta que tenemos aquí, que es la única que se conserva del siglo VI. Es una virgen polaca, ¿sabes? Súper famosa, ¿sabes? Que ya veis que se parece mucho, que tiene los rasgos de lo que luego van a ser las vírgenes románicas. Porque esa virgen que al principio con nuestros santos era una virgen pintada, nos la vamos a encontrar luego en una escultura del siglo XII, XI, XII, ¿vale? Propia de las órdenes militares de caballería, que son los señores que utilizan estas vírgenes, que son los señores que reintroducen el culto a la Virgen María en España, un culto que no nos resulta ajeno, porque ya nosotros teníamos muy asumido en el mundo del matriarcado el papel de la madre dentro de los ecosistemas culturales y sociales y económicos, ¿no? Entonces, bueno, el renacer de la Virgen, de las vírgenes en España, ocurre eso, en torno al siglo XII, y en buena parte obras de los caballeros de las órdenes militares, que ellos sí ya esculpen las vírgenes. Ellos se llevan las vírgenes esculpidas a las batallas y las tienen en sus templos, ¿vale? Y el prototipo de una virgen románica es eso, la Virgen de Guadalupe, que pocas veces la habéis visto así. Yo creo que nunca la habéis visto así, la mayoría de los... Le vemos el cachito este, ¿no? Exactamente. Yo le dije una vez al prior de Guadalupe, digo, quítale la ropa a la Virgen y darás una excusa a millones de cristianos en todo el mundo para acercarse a Guadalupe. Pero, ¿sabes? Como todo lo que propones, ¿sabes? Le resulta tan... Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes tantos mantos? ¿Cómo lo tienen? Claro, porque ellos sí tienen otra virgen en el monasterio, como esa, sin ropa, en su interior. La suya tiene corona, también tallada en madera, ¿sabes? A esta virgen se supone que en origen también tenía corona, luego lo veremos, ¿sabes? Pero desaparece. Nosotros vamos a seguir el rastro de esa virgen, ¿vale? Esa virgen de Guadalupe, si habéis estudiado, habéis visto la leyenda de la Virgen de Guadalupe, veréis que tiene como dos partes. Antes del descubrimiento de la Virgen y después del descubrimiento. Es decir, antes de la vaca y después de la vaca. Antes de la vaca, ¿qué nos dicen las leyendas? Las leyendas que escriben en Guadalupe. Pues las leyendas que escriben en Guadalupe nos dicen que la Virgen de Guadalupe la talló San Lucas, ¿vale? Que después tuvo una vida muy larga, cambiando de ubicaciones, y finalmente acabó en el oratorio de Gregorio Magno, que entonces era el jefe de la religión, de la cristiandad en todo el imperio oriental. Gregorio Magno luego va a ser papa en Roma, y se la lleva a Roma con él. Gregorio Magno va a ser un colega de San Isidoro. Intercambiaban cartas, ¿sabes? Un montón de cosas, y San Isidoro le regala a esa virgen, Gregorio Magno le regala esa virgen a San Isidoro, el hermano de San Fulgencio. Esa virgen que le regala a Gregorio Magno, todavía estable, ¿verdad? Pasa, cruza los mares, haciendo milagros, llega hasta Sevilla, y se supone que es depositada en la iglesia de San Juan de la Palma, junto con los cuerpos de los 4 hermanos santos. Esa es una de las tradiciones, no es la única. Hay una tradición muy fuerte en Écija, muy fuerte, ¿sabes? Con una historia casi repetida a la historia de Guadalupe, ¿sabes? Y hay datos que nos permiten entender que a lo mejor no solo de Sevilla partieron los santos, no solo de Sevilla,
Es que tampoco sabemos de Sevilla. Partieron, sabemos que llegaron por el camino de Sevilla, pero no sabemos de dónde venían exactamente, ¿vale? Sí sabemos que venían del camino de Sevilla, pero no cuenta, la tradición no te dice venían de Sevilla, eso no lo dice en ningún momento, ¿vale? Entonces, bueno, a la muerte de San Fulgencio, luego muere San Isidoro, sí, luego San Leandro, estamos en torno al año 500 y pico largos. En pocos años los 4 hermanos mueren y son enterrados ahí, en la iglesia de San Juan de la Palma, según una tradición. Hay tradiciones que dicen también que Santa Florentina e incluso San Fulgencio están enterrados en Écija, porque San Fulgencio fue obispo de Écija, ¿sabes? Y Santa Florentina hace su misión apostólica, la hace en el entorno de Écija también, ¿sabes? Entonces hay esas dos tradiciones, ¿no? O bien estaban los 4 hermanos juntos aquí, o bien estaban aquí San Isidoro, San Leandro, y San Fulgencio y Santa Florentina estaban en Écija. No lo sabemos. Hay argumentos para pensar una cosa y para pensar en otra. Tenemos que irnos a Écija para ver lo que dicen allí. Y de hecho va a ser en Écija donde nos encontremos el único dato de la exposición pública de los santos Fulgencio y Florentina. En la crónica de Écija, ¿sabes? El único dato en 1338 que el rey Alfonso XI ordena la exhumación de los santos Fulgencio y Florentina. Cuando hablamos de exhumación estamos hablando de poner en conocimiento del público algo que está escondido, cosa muy probable, ¿no? Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, que nos vamos para adelante. Estamos con nuestros, vamos a suponer que están los 4 hermanos enterrados en el mismo sitio, en San Juan de la Palma, ¿no? Y vamos a estudiar un poco cómo se producen los movimientos de reliquias, ¿vale? Para ver un poco qué puede haber pasado con los nuestros. Vamos a analizar, por ejemplo, cómo se mueve su hermano, San Isidoro. San Isidoro está en León ahora mismo, ¿no? Pero San Isidoro estaba en Sevilla. Os voy a contar cómo pasó. Ya veréis cómo se producen estos hechos y bueno, a partir de ahí podemos intentar presuponer qué pasó con lo nuestro, ¿no? La Marilda, que te va de menos. Vale. Quiero estar desapercibida y mira. Es lo que tiene que fija en todo lo que pasa en el pueblo. Bueno, os voy a contar cómo llegó San Isidoro a Sevilla. Bueno, pues estaba el obispo de León un día pensando, ¿qué santo tengo yo? ¿O qué santa tengo yo guay para mi congregación, para mi rebaño pastoral? ¿Qué santo tengo? Pues no tenía muchos, ¿no? Porque casi todos los santos estaban en el sur, casi todas las reliquias estaban en el sur, como casi toda la cultura está en el sur, ¿sabes? Pues entonces estaba muy de moda Santa Justa, ¿sabes? Era una mártir que, bueno, estaba súper de moda. Todo el mundo se pirraba por la reliquia de Santa Justa. Había un tráfico grande de reliquias, porque las reliquias se compraban. O sea, bajaban los cristianos con pasta al sur, que era donde estaban las reliquias, ¿sabes? Y allí negociaban por el tema y luego, si se ponían de acuerdo, se llevaban las reliquias a su casa. Con San Isidoro, fijaros lo que pasó. El obispo de León, como os digo, dice, yo Santa Justa, que es la que mola, ¿sabes? Y se baja a Sevilla a por Santa Justa. Por lo que sea, que no nos lo cuenta, no la encuentra. No la encuentra. Y por la noche se sueña, ¿sabes? Con un ángel o algo así, que le dice que vaya a por los restos de San Isidoro que están en la iglesia de San Juan de la Palma. Así que el obispo por la mañana va a la iglesia de San Juan y efectivamente coge los restos de San Isidoro y se los lleva a León, ¿sabes? No nos dice cuánto costó, ni qué dio a cambio, ni por qué se los lleva. El caso es que se los lleva, ¿vale? Como detalle curioso, ese es un mapa del año 1000 más o menos de cómo estaban las fronteras en aquellos entonces, ¿sabes? Fijaros que, bueno, los leoneses y los castellanos no superan el sistema central, o sea, Extremadura no la tocan todavía ni de lejos, vamos, ni sueñan que pueden llegar aquí algún día,
¿sabes? Porque casi toda la población y la población culta está en los reinos del sur. Eso no lo debemos olvidar. Los del norte no sabían leer ni escribir prácticamente, ¿ya? Y en el sur se sabía todo, que era la cuna de la civilización, de las civilizaciones hispanas por excelencia, ¿no? Es la tierra más favorable a que el mundo piense, a que las personas podamos pensar en cosas como las estrellas, o como Dios, o como... porque la comida está resuelta, ¿sabes? En el norte es mucho más difícil. En el norte tienes que pensar en cómo comer mañana, ¿sabes? Y no te da tiempo a pensar en otras cosas, ¿vale? Bueno, pues, como curiosidad, los restos de San Isidoro están en la Colegiata, ¿no? Que es como la cuna del arte románico de la Capilla Sixtina, un sitio extraordinario que hay que conocer, ¿sabes? Pues como curiosidad, ¿sabes? Claro, el obispo de León se lleva las reliquias a León. Y cuando llega a la ciudad, se monta el pollo porque todo el mundo quería que las reliquias fueran a su iglesia, ¿sabes? ¿Y cómo resolvemos el problema este? ¿En qué iglesia metemos las reliquias? Pues la solución fue muy diáfana, muy mundana. Montaron las reliquias en un burro, ¿sabes? Y dice, ¿y a dónde se para el burro? ¿Sabes? Y el burro se paró en la Colegiata, ¿sabes? Y a partir de ahí se quedaron las reliquias depositadas y a partir de ahí se hace pues, toda esa construcción tan imponente que nos maravilla todavía, ¿no? En el anterior año jubilar, ¿sabes? Hicimos una excursión, unos pocos de frikis, a León a ver al hermano de San Fulgencio, porque no le conocíamos y bueno, pues teníamos ganas de ir a conocerle. Y nuestra sorpresa fue mayúscula, por muchas razones. La primera, porque nos dimos cuenta enseguida que nosotros sabíamos mucho más de ellos que ellos mismos. Eso fue lo primero, ¿sabes? Nosotros identificábamos todos los símbolos que había en todas partes, sabíamos quién era, qué representaban, y muchas de esas cosas ellos no tenían ni idea, ¿no? Que eso nos puso en un buen lugar, ¿no? Lo que constatamos es que encontramos un sarcófago prácticamente idéntico al que tenemos nosotros ahí arriba. Entre todos esos sarcófagos que hay en la colegiata esta, que guardan a los reyes antiguos de León y de Castilla, ¿sabes? Entre todos esos había uno que se parecía un montón al que nosotros tenemos. ¿Sabéis quién está enterrado en ese sarcófago? El padre del rey de ese momento. El padre del rey de ese momento es el que dice, a mi padre lo vamos a enterrar ahí. No sabemos si ese sarcófago, como este nuestro, ¿sabes?, ha viajado cientos de kilómetros cada uno para llegar a donde ha llegado. Lo que nos parece a todas luces es que en todo este tipo de negociaciones, de cambios, de change, de no sé qué, ¿sabes?, se realizan en torno a Mérida. Mérida es como una especie de plataforma universal, porque es la ciudad más importante de ese momento en toda España, ¿sabes?, desde la cual se gestionan muchas cosas, ¿sabes? Y probablemente las reliquias no salieron de sarcófagos desde Sevilla, pero se montaron en sarcófagos en Mérida, seguro, porque esos sarcófagos que tenemos ahí son sarcófagos de época romana, claramente y diáfanamente, no tienen ninguna duda, y ya sabes que en Mérida das una pata y salen 3 sarcófagos, ¿sabes? Y te los venden con el chope, te dan un sarcófago cuando vas al supermercado. Es decir que probablemente los 2 sarcófagos tengan un origen similar, porque es que son clavados en cuanto a dimensiones, en cuanto a las piedras utilizadas y demás, ¿no? Esa fue nuestra sorpresa más grata de todo el viaje que hicimos a León, y por eso casi mereció la pena todo, ¿no? Por encontrar un referente muy directamente relacionado con lo que nosotros teníamos aquí en Bertocana, ¿no? Bueno, pues la historia sigue para adelante, y bueno, pues estamos ahí un poco en esas negociaciones que os hablo. Ahí vemos el sarcófago, la iglesia que, como digo, es muy parecida. No nos dejaron hacer fotos en la colegiata, sino la clavamos, ¿sabes? Y si vamos otra vez, vamos a hacer fotos aunque ellos no quieran, porque es más importante saber el derecho que tenemos nosotros a hacer la foto que el derecho que tienen ellos a proteger sus cosas, ¿sabes? Bueno, como decimos, en Mérida hay decenas de sarcófagos como ese, o sea, hay todo lo que queramos, ¿no? Otro dato muy interesante,
¿sabes?, que tenemos es que en el siglo XII, porque claro, otra cosa que no sabemos es cuándo se trasladan las reliquias, ¿no? Damos por sentado que se trasladan con la invasión musulmana, pero claro, eso es un segmento muy amplio, ¿no? En el primer momento no, seguro, porque no hay ninguna razón objetiva para huir. Los árabes no vienen haciendo guerra de religión, ni metiéndose con los cristianos, ni nada. No hay razones objetivas para moverse. Otra razón objetiva para moverse es lo que hemos visto con San Isidoro, ¿no? Hay pasta por medio, hay intereses culturales, religiosos, pues esas son razones objetivas para moverte, ¿vale? Otra razón objetiva para moverte es que te estén persiguiendo. Y eso sabemos que ocurre a partir del siglo XI, con la llegada de los almorávides, que son los primeros árabes que vienen fanatizados con el mundo de la religión. Son los primeros que vienen a hacer la Guerra Santa, en el 1100. O sea, perdón, en el 1100, ¿sabes? O sea, fíjate, si pasan años, ¿no? Es decir, es difícil determinar el momento en el que van a venir nuestros santos, ¿vale? Hay un detalle muy curioso, hay un documento fechado en 1192-93, fijaros que Trujillo se reconquista en 1232, o sea que estamos ya casi al final de la época árabe en Extremadura, casi al final. En 1192, en un libro del cronista Lucas de Tuy, Milagros de San Isidoro se llama, ¿sabes?, dice que había un señor, Pedro Rodríguez de Castro, que por entonces estaba excomulgado porque había sido señor de Trujillo, su padre lo había sido también, señor de Trujillo, señor independiente de moros y cristianos, que había conseguido un estatus único en España para la tierra de Trujillo, ¿sabes? Único. Solo en la Sierra de Albarracín se consiguió algo parecido. Era como un territorio independiente de moros y cristianos, ¿sabes? ¿Por qué pasó eso? Porque este tipo era cuñado del rey de León, se llevaba muy bien, bueno, era yerno de León, cuñado del de Castilla, y se llevaba muy bien con el rey moro de Marruecos. Y consiguió para Trujillo y toda su tierra un estatus de territorio independiente, ¿vale? Entonces, cuando Alfonso VIII llega al poder, dice, esto se ha acabado, devuélveme Trujillo para el reino, ¿sabes? Y claro, Pedro Rodríguez de Castro se cabrea un montón, ¿sabes? Y se va a Marruecos, ¿sabes? Viene luego haciendo con los moros la batalla de Alarcos, por lo que es excomulgado, ¿sabes? Y tiene una vida bastante azarosa este hombre. Luego le van a recomulgar otra vez, luego le van a perdonar todos sus pecados, lo van a traer a Santa Olalla, y desde Santa Olalla va a tener un hijo que luego va a ser el que abra la puerta a los cristianos en Trujillo otra vez. O sea, tú fijaros cómo la historia vuelve otra vez 3 generaciones después, ¿no? Bueno, pues este señor, dice la crónica esta, el Lucas de Tuy, que estaba por Sevilla aquejado de grandes males y enfermedades, y fue a la iglesia de San Juan de la Palma, ¿sabes? Y ahí se encomendó a los santos y se curó. En 1192, en la iglesia de San Juan de la Palma todavía hay santos. San Isidoro ya está en Sevilla, porque ya está en Sevilla, digo, está en León ya, o sea, ya no estaba en Sevilla. A lo mejor estaba el otro santo, el otro hermano, pero a lo mejor estaban también San Fulgencio y Santa Florentina entonces allí. Y este señor está directamente relacionado con Trujillo, directamente relacionado con esta tierra. Vamos, si no era medio de Berzocana, de milagro, ¿sabes? Y que conocía a Berzocana seguro, ¿sabes? Y sabía que aquí había una comunidad de cristianos viejos desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿sabes? Que es el lugar perfecto para esconderte, ¿sabes? Hay otro dato,
un poquito más adelante, 1220, este es el castillo de Cañamero, que por entonces ya estaba arruinado y vacío, dicen las crónicas. Pero el infante de Castilla engañó a 20.000 personas y les dijo: vamos a ir a Marruecos y vamos a venir de botín hasta las trancas, ¿sabes? Y en vez de llevarlos a Marruecos, los llevó a Cañamero, ¿sabes? Se hicieron dueños del castillo y dicen las crónicas, hicieron mucho mal tanto a moros como a cristianos. Es decir, estamos en 1220, al final ya de la Reconquista, y sabemos que hay comunidades cristianas aquí. Sabemos que hay cristianos todavía. O sea, después de cientos de años de reconquista, de idas y de venidas, todavía sabemos que hay cristianos en Cañamero. Si hay cristianos en Cañamero, pues no va a haber en Barcelona, ¿no? Pues tú te mandarás, ¿sabes? Entonces estamos en un escenario así, ¿no? Sabemos que hay grupos cristianos por todas partes, sabemos que hay un señor que ha sido señor de toda la tierra de Trujillo, que se ha puesto malo, que ha estado en la iglesia de San Juan de la Palma, que por intercesión de los santos, que no sabemos qué santos son, se ha curado, y nos lo vamos a encontrar luego a su hijo abriendo la puerta a los cristianos de nuevo en la ciudad de Trujillo unos años después. Es una posibilidad más, ¿no? Que se abre ahí la puerta, ¿no? Está como cuando se abre la puerta, en ese momento es cuando puede haber movimientos, ¿no? Pues quizás sea este el último movimiento, ¿no? Bueno, por supuesto, esta gente que vino, el Altásida de Badajoz, mandó al ejército y se lo cepilló a todos en 3 días, ¿sabes? Hay un monte que se llama el Monte de Sancho, ahí en Cañamero, que es donde se supone que murió este Sancho, que era el infante de Castilla. Dicen que le mató un oso, pero, ¿sabes? Veremos a ver si no le tiraron al oso, ¿sabes? Para que lo matara el oso. Porque desde luego pues, había hecho mucho mal, ¿no? Había engañado a mucha gente y la muerte la tenía sentenciada, vaya, ¿sabes? Bueno, pues así llegamos hasta que en 1232, según la tradición mesopotamiana, ¿sabes? Un pastor arando, un agricultor arando, porque claro, un pastor arando no queda bien, ¿sabes? Un pastor de arar como un mal, ¿sabes? Pues se encuentra con el gran tesoro, que son las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina y las demás cosas que venían con el arca, ¿sabes? Y se trasladan a la iglesia de San Juan Bautista y se les da un culto en semiclandestinidad. Es que eso es muy extremeño también, lo de esconder las cosas para que nadie se entere, no sea que alguien venga y se las lleve, ¿no? Entonces entendemos que se le está dando un culto limitado, ¿no? Se colocan, según dice la tradición, ahí detrás del altar, en una de las esquinas de la iglesia, y allí la población local sí le da un culto porque con ese sarcófago, con esos huesos, con esas reliquias, venían unos papeles que eran los que nos decían que esos eran los gloriosos cuerpos de San Fulgencio y Santa Florentina, hijo de tal, hermanos de tal, bla bla bla, nos cuentan toda la historia. Por eso sabemos en Bezocana que esas reliquias pertenecen a San Fulgencio y Santa Florentina, si no nosotros, pues vamos, ¿cómo vamos a establecer un lazo con unos santos que están en la otra parte del mundo? Y que no han tenido ninguna acción en nuestro territorio. Ellos, nuestros santos, hicieron la vida entre Cartagena y Sevilla. Aquí en Extremadura, que sepamos, no se acercaron a nada, ¿sabes? Eso lo sabemos por unos papeles que luego no vamos a volver a ver, ¿vale? El día de la conversión de San Pablo se produce un gran estruendo en lo alto del castillo de Trujillo, ¿sabes? Y nuestro colega, el hijo del Pedro, abre la puerta a los cristianos para que invadan la ciudad. Se toma la ciudad en 1232, los árabes ya no van a volver nunca, ¿sabes? Y a partir de ahí se inicia una organización del territorio. Y entonces empezamos a tener datos sobre lo que va a pasar en Guadalupe, ¿vale? Los primeros datos los tenemos a partir de la leyenda que ellos mismos escriben en torno a 1400. Recordaros, el primer documento que se sabe de Guadalupe es de 1326. 1326, es el primer documento que existe.
La Virgen se podría haber aparecido poco antes, no mucho tampoco antes, pero estamos ahí en ese momento, ¿vale? En 1400 escriben la primera leyenda, ¿vale? Esta leyenda los frailes la reescriben cada 100 años más o menos, ¿sabes? Y cada 100 años van introduciendo y quitando matices para acomodar la leyenda al tiempo que le toca vivir, claro. Adáptate o mueres, ¿no? Es algo normal. Y en esos matices que van desapareciendo y en esos otros que se van incluyendo van modificando la esencia del discurso original, que os lo voy a contar yo ahora. Huyeron unos clérigos devotos y de santa vida y trajeron consigo la dicha imagen de Nuestra Señora Santa María y la cruz y las santas otras reliquias. Ellos están hablando desde Guadalupe, ¿vale? Si habláramos desde Berzocana diríamos, y hallaron unos huesos de reliquias de San Fulgencio y también había una cruz y una virgen, ¿sabes? Ellos, como están contando la historia, pues ponen su virgen lo primero, ¿no? Pero dicen de otras reliquias también, ¿vale? El detalle lo dejan. Y viniendo huyendo, cuando fuera de camino, llegaron a un río que se llama Guadalupe. El río se llamaba Guadalupe hasta que le cambiaron el nombre, pues no sé qué complejos raros tiene la gente en la cabeza, ¿sabes? Y junto con él estaban unas grandes montañas. Venimos desde el sur, ¿vale? Llegamos a al río Guadalupe y detrás del río Guadalupe están unas grandes montañas, ¿vale? Y en esas montañas hallaron una ermita y un sepulcro de mármol en el cual estaba puesto el cuerpo de San Fulgencio. Chúpate ese. ¿Qué sabemos acá? ¿Sabes? También dice esa misma historia cuyos restos están enterrados en el altar mayor de la iglesia de Santa María de Guadalupe. Y bueno, no deja de ser cierto también. Estamos plenamente convencidos que la iglesia de Guadalupe se consagra con la reliquia de San Fulgencio. Porque por entonces necesitabas una reliquia de santo para poder consagrar un templo, ¿vale? La reliquia se guarda en el altar. En el altar hay una cajita aquí en medio y ahí dentro está la reliquia, ¿sabes? El otro día nos hablaban de la importancia del altar dentro de la arquitectura de la iglesia, ¿no? Pues ahí, en el altar de Guadalupe, en donde guardan la reliquia, lo que guardarán seguramente sea una reliquia de San Fulgencio. O un trozo de la tapa. Eso decía de la tapa. Claro, porque se supone que la tapa del sepulcro se rompió para repartirlas como reliquias para la consagración de templos, ¿sabes? Hay un detalle muy curioso en Plasencia, en el siglo XVI se ponen a hacer reformas, ¿sabes? Y abren el altar. Y dentro se encuentran una caja, ¿sabes? Y dentro se encuentran una caja, ¿sabes? Y dentro de una caja se encuentran unos huesos. Y los no sabían qué era. No sabían qué era. O no querían reconocerlo. Vamos a poner las cosas en su sitio, ¿sabes? O sea, ¿qué va a ser? Vamos a ver, ¿qué va a ser? El resto de San Fulgencio también, con lo que está consagrado ese templo, ¿sabes? Lo que pasa es que Plasencia tiene una obsesión extraña de relación con Berzocana, ¿sabes? De amor, ¿sabes? Tengo que decir odio, pero bueno, ¿sabes? Y claro, las cosas las tenemos que poner todas en su sitio y los primeros que tenemos que defender el espacio somos nosotros, que somos los custodios, ¿vale? Luego ya los demás podrán opinar, podrán decir, pero desde luego lo que pasa con estos santos y demás se decide aquí en Berzocana, no se decide en ningún otro sitio, siempre ha pasado esto a lo largo de la historia y yo espero que siga pasando. ¿Sabes? Hay otras versiones que hablan, o sea, esta leyenda se escribe también hablando de que en esa ermita, cuando llegan los clérigos a esa ermita, hacen una cueva grande que es donde guardan las reliquias y la Virgen, ¿sabes?
y eso lo cierran con grandes piedras. O sea, en una nota al margen pone, y en esa ermita estaban los restos de San Fulgencio, ¿sabes? Es decir, que ellos mismos, desde los primeros tiempos, están reconociendo una relación grande entre lo que pasa en Guadalupe y lo que está pasando en Berzocana. Esto me parece que es un vídeo. No sé por qué no se entiende. Bueno, en 1326, como os digo, tenemos el primer documento de Guadalupe. Es una carta que se da en Aviñón. Entonces hay dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Esto de Guadalupe va en Aviñón. En ese documento se dice expresamente que está en la diócesis de Plasencia, expresamente, ¿sabes? Por si quedaba alguna duda. Y en ese documento ya empiezan a hablar de la Iglesia de la gloriosa y siempre Virgen María de Guadalupe, en la diócesis de Plasencia, dice el documento exactamente, ¿no? Y da indulgencias a quien vayan de peregrinación a ver a la Virgen y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí empieza la historia de la Virgen de Guadalupe, de alguna forma, ¿no? Como apunté antes, en los breves apuntes historiodescriptivos de la ciudad de Écija, en la página 80, don Juan María de Garay Conde, en 1851, dice que en 1334, por disposición de Alfonso XI, fueron exhumados los huesos del santo y depositados en la villa de Berzocana. Así, como suena. Un dato que nos encontramos en la crónica de Écija, ¿sabes? O sea, bueno, estas cosas a mí me molestan bastante. O sea, que me tenga que ir a Écija a encontrar este dato me molesta enormemente, porque eso me dice mucho del panorama cultural de la tierra nuestra, no de hoy, ¿sabes? Sino de para atrás, ¿no? Y la cultura es la clave de todo en este mundo, ¿no? La cultura es la que te hace discernir del bien, del mal, del engaño, del beneplácito, del bueno. La cultura es la que te dice dónde estás, quién eres, qué capacidades tienes, a dónde puedes llegar. La cultura es la que te dice o te hace torpe o te hace listo, ¿sabes? La cultura es la base de todo, ¿no? Y que te tengas que ir a Écija a buscar un dato así, pues te molesta bastante, ¿sabes? En general. Exhumar viene del latín humus, que significa tierra, bueno, de es y de humus, ¿no? Desenterrar un cadáver o restos humanos suele ser la primera acepción que tiene la palabra, pero tiene más, ¿sabes? Como, por ejemplo, sacar a la luz lo olvidado. Y yo estoy más en esa dinámica, ¿sabes? Yo creo que lo que ordena Alfonso XI es que se dé luz al hecho de Berzocana, que se dé conocimiento público a la existencia de estos santos y de estas reliquias. Estamos en 1334, desde 1223 que lo hemos encontrado. Tú fíjate, el tiempo que lo hemos tenido ahí escondido sin que nadie se entere, que es algo también, una política muy de los extremeños, ¿no? Como hemos dicho antes. Y es Alfonso XI el que dice expresamente que se exhume, que se dé conocimiento público, 1334. Luego empieza a ver, bueno, aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, como hemos dicho antes, del siglo XII. Veníamos de una Virgen pintada en una tabla, ¿recordáis? Cuando se encuentra el sepulcro, se suman los santos, esa Virgen seguramente ya no estaba, seguramente. Entiendo que una tabla en un arcón metida debajo de tierra tiene muchas posibilidades de que se vaya, se desaparezca. Eso sin pensar que alguien pueda haberla cogido y haberse la llevado a su casa, según se encuentra el sepulcro, ¿no? Que bueno, pues en eso es lo último que pienso. Hay muchas razones, el caso es que no está, ¿vale? Para que esa tabla no esté.
Lo que sí está es la historia de esa Virgen de Gregorio Magno, de esa Virgen que viaja a Roma, de esa Virgen que se traslada a Sevilla, de esa Virgen que está en el sepulcro de los 4 hermanos santos. La historia sí está, pero la Virgen no. Y hay una Virgen nueva a la que dotar de un pedigrí y de una antigüedad y de un boato, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Entonces tengo ahí una historia de una Virgen que ya no está, que es lo adecuado para decir, pues bueno, pues se la acoplo a la mía. Por eso nos parece tan rara una leyenda y otra, ¿no? Tú ves la leyenda de antes del descubrimiento de la imagen y dices, esto no tiene nada que ver con luego lo de la vaca y del pastor y de... O sea, por un lado están hablando de clérigos, de gente, doctores de la iglesia, de no sé qué, y luego un pastor humilde que se encuentra una vaca muerta y que ahí sale... ¿Sabes? Y ahí lo que creo, de alguna manera, es eso, ¿no? Es que esa historia sin virgen es apropiada por la gente de Guadalupe para dar mayor pedigrí a su virgen, para dar mayor boato, mayor prestancia, ¿vale? Esa historia de esa virgen venía escrita en los papeles de los santos, porque desde luego no se puede inventar algo así. Hay que tener una cabeza muy formal para inventarte una historia como la de esa virgen, ¿sabes? Que además tiene tantos implicados en tantas partes de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma lo real es que nos vamos a encontrar con una virgen románica del siglo XII, propia de órdenes militares de caballería, ¿sabes? Sentada. Esta no tiene atrás el agujero para engancharla al caballo. Muchas de estas tenían atrás un agujero para engancharla al caballo y llevarle la batalla. Esta es una imagen sedente, es una reina que está reinando en un espacio de paz, ¿sabes? Es de madera de cedro del Líbano, por eso tiene ese aspecto, madera sagrada. En el Líbano, que ya casi no quedan cristianos, hace 20 años había 60% y quedan la mitad, ¿sabes? Ha sufrido algunas modificaciones, por ejemplo la mano es postiza, se la hicieron, le quitaron la suya y le pusieron esa para sujetar el cetro que tiene, ¿sabes? Y seguramente le quitarían la corona también que tenía encima, para ponerle la corona esas que le ponen ahora, ¿vale? Hay una réplica de esta Virgen en el comedor de los frailes franciscanos que no se sabe muy bien si la original es aquella o es esta. Siempre ha habido un run run de la copia de la Virgen y no sabemos muy bien, pero son cosas que nos da igual, porque como no somos iconoclastas, ¿sabes? No da igual que sea una cosa igual que la otra. Nosotros creemos, si creemos en lo que hay detrás de eso, no en eso, ¿sabes? Entonces, bueno, curiosamente, pensar que esa mano que le cortan, yo les pregunté, ¿qué habéis hecho con ella? ¿Qué habéis hecho con esa mano? Pues esa mano, joder, era la mano de la Virgen, o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes? Pues no sabemos, y voy a Torrecilla de la Tiesa y me encuentro una Virgen con 3 manos. Claro. Y le pregunto, ¿y esa tercera mano? Y me cuentan muchas historias, A mí la que más me gusta, porque además también tengo mi pueblo en medio, ¿sabes? Claro, cosas como son, ¿sabes? Me la contaba un borrachín en Castañar Ribor en la churrería a las 8 de la mañana, ¿sabes? El tío ya caliente, porque se había tomado 2 aguardientes, ¿sabes? Pero el tío estaba viendo a su madre contándole, ¿sabes? Cómo la Virgen esta de Torrecillas había ido con su hermana, la Virgen de Fuentesanta de Zorita, a ver a su prima, la Virgen de Guadalupe. Y como no tenía nada que darle, la Virgen de Guadalupe le dio su mano. ¿Qué queréis que os diga? O sea, es que luego le podéis dar todas las vueltas que queráis, podemos decir, no es posible, no sé qué, a ver dónde están los documentos, ¿sabes? Podemos, no sé, darnos cabezazos contra las paredes si queréis, pero es que lo tenemos delante de nuestras narices. Todo. Y si no lo vemos, es porque no queremos asumirlo.
No queremos asumir esa realidad, ¿vale? Nadie quiere asumir esa realidad. ¿Sabes? Ni los de Guadalupe, ni los de Torrecilla, y por supuesto mucho menos los de mi pueblo que ni se han enterado. ¿Sabes? ¿Sabes? O sea, y es tristísimo que la gente no quiera asumir la realidad para empezar a construir sobre cimientos claros, no sobre lo que a ti te gustaría que fuera la realidad. La realidad es la que es, no es otra. Y sobre esa es la que tenemos que construir, ¿no? Bueno. Relicario de San Fulgencio y Santa Florentina, patronos de la diócesis. Cuando hicimos esta foto hace 12 años o para allá, estaban ahí arrinconados en un lugar que... ¿Y esta gente? O sea, unos relicarios que dentro se supone que hay reliquias. O sea, y estaban ahí en un rincón a la salida de una capilla ahí compartiendo sitio con 40 cosas más. ¿Sabes? Es tristísimo también, pero San Fulgencio fue patrón de la diócesis de Plasencia en el siglo XIX. O sea, hemos tenido que esperar hasta el siglo XIX para que los señores de Plasencia se den cuenta de la importancia y reconozcan la trascendencia que tiene San Fulgencio para sus vidas y sus cosas. ¿Sabes? Los de Cartagena lo hicieron en el 16, en cuanto consiguieron un cachito de reliquia. Llegó esa reliquia a Cartagena y vamos, fue aquello la leche, ¿sabes? Fue la leche, el patrono de la ciudad, patrono de la región, patrono de todas clases. Unos señores que sus restos están aquí desde tiempo inmemorial, ¿no? Que eso también nos invita a pensar sobre lo que tenemos, sobre lo que hacemos con lo que tenemos. Cómo gestionamos los recursos para que sean los más beneficiosos a la comunidad, ¿vale? Y ahí, pues bueno, ahí podemos mejorar mucho en todos los aspectos, segurísimo, ¿no? Aquí, bueno, también tengo el relato que os comentaba antes, ¿no? De que cuando abren el altar, os cuento la crónica. El altar mayor es una gran piedra en cuyo hueco se halló una pequeña caja de madera cubierta con una piedra de mármol. Y dentro un hueso pequeño envuelto en unos cendales, que parece la reliquia de algún santo. Menos mal. ¿Sabes? Esto es señal de consagración, la cual, según el antiguo canon, no se hacía sin reliquias de santos. Pues tú ves qué santo tenían esta gente de Plasencia a mano para consagrar ese templo, ¿sabes? Estuvo mucho tiempo fuera hasta que un fraile mandó ponerla donde había estado siempre. O sea, se la encuentran y la dejan por ahí en cualquier lado. Hasta que mucho tiempo después, un fraile se da cuenta de la trascendencia que tiene lo que habían hecho y la vuelve a depositar otra vez en su sitio, ¿no? Y tenemos que esperar hasta el siglo XIX para que sea reconocido por la diócesis de Plasencia como patrono, ¿no? Los restos se conservan aquí en Berzocana. Como ya sabéis todos, es un hito tocado por la mano de Dios, un lugar marcado por los tiempos y que sobrepasa a la gente que la disfrutamos y la sufrimos en el momento que nos toca. Unos de por vida, otros de por parte. Unos de por todo el año, otros pues cuando la vida les permite acercarse. Todos los que de aquí, de una manera u otra, nos sentimos, de una u otra manera, estamos inmersos en una frenética pasión que nos arrastra y de la que somos depositarios al mismo tiempo. Los genes de este pueblo, la tradición milenaria de este pueblo, están representados actualmente en las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, donde se aunan los valores más ancestrales del ser berzocaniego, donde se funde toda la herencia milenaria que este pueblo lleva por lo menos los últimos 3.000 años, ¿sabes? Estoy convencido que hace 3.000 años aquí se hacía el ramo de la misma manera en el mismo sitio. De alguna forma, ser berzocaniego de
te aporta una dimensión extraordinaria en el mundo, ¿no? Presentarte como berzocaniego en Murcia, Cartagena, en Alicante, en Écija, en Madrid, en Diócesis de Cuba, de Argentina, representa un valor simplemente por ser berzocaniegos, ¿sabes? Por ser berzocaniegos y custodios de las reliquias de nuestro santo Fulgencio Florentino. Muchas gracias por el ratito.